Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y a todos los que tienen ese anhelo de conocer más al Señor, de aprender las Escrituras. Y pues estamos en el libro de Josué y estamos ya en el capítulo 8. El capítulo 8. Recordemos que había pasado en el capítulo anterior, en el capítulo 7. Pues veamos que después de que Israel había obtenido la victoria de parte de Dios sobre el pueblo de Jericó, luego fueron a atacar a Jai, ¿sí? A una población que se llamaba Jai, y no pudieron vencer porque el pueblo de Israel estaba bajo pecado. Un varón llamado Acán y toda su casa estaba bajo pecado porque habían tomado del anatema, que significa que habían tomado objetos de Jericó que se les había prohibido tomar. Recordemos que el Señor les había dicho: vayan, tomen Jericó, pero no tomen para sí ninguna de las cosas que hay en Jericó. Pues este varón Acán desobedeció a Dios y pues se guardó para él un lingote de oro, 200 siclos de plata, un manto babilónico. Entonces, porque el pueblo estaba con esa mancha, con ese pecado, no pudieron vencer a los de Jai. Bueno, después de que fue descubierto el pecado de Acán, y pues el Señor dijo: tal persona tiene que morir por su pecado, pues murió, sirvió de ejemplo, de exhortación para todo el pueblo. Y Josué, por supuesto, estaba bastante triste, tal vez, decepcionado, estaba bajoneado, como decimos. Y bueno, cómo empieza el capítulo 8 de Josué, precisamente es el Señor hablándole a Josué, y dice así: Jehová le dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. ¿Qué les parece? Pues en esta ocasión el Señor le estaba diciendo a Josué: yo te voy a dar la victoria, vas a hacer como hiciste con los de Jericó, es decir, los vas a destruir, pero esta vez sí pueden tomar los despojos, el botín de guerra. ¿Qué les parece? Entonces, la anterior vez que fueron a pelear contra los de Jai, el Señor se enojó porque el Señor les había dicho: no tomen nada de Jericó. En esta ocasión el Señor está diciendo: pueden tomar de los despojos. Entonces, hermanos, más allá de los objetos, más allá de las cosas materiales, el peor pecado del hombre es la desobediencia. Si el Señor dijo: no hagas tal cosa, pues no la hagas. Si el Señor dice: tienes que hacer tal cosa, pues hazlas. No busquemos pretextos para desobedecer. Lamentablemente en este tiempo se ve mucho de eso. Buscar interpretaciones rebuscadas y complicadas para que podamos desobedecer la palabra del Señor. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que pueda entender un poquito lo que quiero decirle. Mateo capítulo 7, verso 21 nos dice el Señor Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues bien, en este tiempo hay doctrinas, hay maestros, predicadores, que dicen: no, hay que interpretar, y con interpretaciones llegan a la conclusión de que no es necesario hacer nada para entrar al reino de los cielos. De esa forma desobedecen, deshonran las palabras del Rey de Reyes. Ya le dije alguna vez, y lo vuelvo a repetir:
Si hay alguna interpretación, cualquier interpretación que tenga como conclusión contradecir a Cristo, es una errónea interpretación. ¿Se da cuenta? Le voy a poner otro ejemplo. El Señor Jesús nos dice, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará vuestras ofensas. Y bueno, hay interpretaciones rebuscadas por ahí para decir y enseñar que no importa lo que hagas o dejes de hacer, igual tienes el perdón de Dios. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? Muchas veces con interpretaciones rebuscadas lo que quiere uno es desobedecer, deshonrar lo que dijo el Señor Jesús. Muy bien, entonces no seamos como Acán, que desobedeció porque vio un manto babilónico muy hermoso y lo codició. Él seguramente se acordó que Dios le mandó la orden de que no tomen nada de Jericó, pero probablemente Acán dijo, bueno, ¿qué tiene? Es un manto, es un manto bonito, no creo que sea malo delante de Dios, y se lo llevó. Lo mismo con el lingote de oro y los 200 ciclos de plata. Pues ahí está el pecado, en la desobediencia. Terrible pecado. Pues bien, entonces, ahora el Señor le está diciendo a Josué, vas a subir a pelear contra Jai y te voy a entregar en tu mano al rey de Jai. Te voy a dar la victoria. Ahora sí el Señor le estaba diciendo a Josué, te voy a dar la victoria. Y esta vez puedes tomar de los despojos. Pondrás emboscadas a la ciudad detrás de ella. ¿Sí? Dice el verso 3, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y todo el pueblo, yo y todo el pueblo, dice, que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad. Cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros, es decir, a los que iban a estar detrás, os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando hayáis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová, y mirad que os lo he mandado. ¿Qué le parece? En esta ocasión, el Señor le dice a Josué, tienes que armar emboscadas. Y Josué lo organiza de esa manera. Primero vamos a ir a atacar, y entonces los de Jai nos van a perseguir como la primera vez. Los de Jai van a pensar que nos están derrotando, pero cuando ellos ya hayan salido de la ciudad, los que están por detrás entran, invaden la ciudad de Jai y hacen conforme a la palabra del Señor. Entonces, era una estrategia que por supuesto también nos habla de que la soberbia de Jai, ¿sí? El orgullo de Jai, resultó en su destrucción. Así cuando el enemigo piensa que ha vencido a los siervos del Señor, en realidad es cuando empieza su derrota. Cuando los de Jai pensaron que tenían de nuevo la victoria sobre Israel, es cuando realmente empezó la destrucción de Jai. ¿Sí se da cuenta? Entonces, dice que Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai.
Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Dice, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo. Todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a la Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron de delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles. Y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Bueno, aquí estamos viendo una de las victorias más del pueblo de Israel. Una victoria más que nos recuerda que cuando Dios está con su pueblo, hay victoria. A diferencia de aquellas veces que el pueblo estaba en desobediencia, Dios no estaba con su pueblo. ¿Se da cuenta lo que nos está enseñando las Escrituras? Si Dios está contigo, eres más que vencedores, ¿no? Pero si Dios no está contigo, estás perdido. Entonces, ¿cómo es que Dios está con su pueblo? Cuando su pueblo le obedece. Cuando el Señor no está con su pueblo es cuando el pueblo desobedece. ¿Se da cuenta? Es algo muy sencillo, no hay mucha ciencia en eso. Sencillamente tenemos que disponer nuestro corazón para mantenernos en obediencia. El Señor Jesús nos decía en Juan capítulo 15, verso 10, si ustedes obedecen lo que les mando, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, de verdad, el Señor no está con cualquiera, no está con cualquier desobediente. El Señor está con aquellos que le obedecen. El Señor Jesús dice, yo pongo mi vida por mis amigos, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Se da cuenta? El Evangelio de Cristo también está, pues, enseñándonos esa lección de obediencia. El Evangelio de Cristo en realidad significa obedece al Señor. Veamos en Filipenses capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo nos decía, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Obedece. Sé obediente hasta la muerte. Hermanos, cuando hay un pueblo obediente es un pueblo hermoso. Y algunos se preguntan, pero
¿Cómo podemos obedecer? ¿Qué es lo que el Señor dice para que le obedezcamos? Ya varias veces habíamos recalcado esto, que el Señor Jesús nos da en su palabra muchas enseñanzas. El Señor Jesús, si nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos ahí las palabras de Cristo, ¿sí? Clarísimas. Ahí está cada palabra que el Señor enseñó a sus discípulos, las cuales deben ser obedecidas por aquellos que quieren ser sus discípulos. Si hay alguien que no quiere obedecer a alguna enseñanza de Cristo, que tampoco se llame discípulo de Cristo, porque discípulo es aquel que obedece a su maestro, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos darnos cuenta si realmente estamos en el rebaño, si realmente somos ovejas de Cristo, o tal vez no, tal vez vivimos en desobediencia voluntaria. Y por supuesto, hermanos, hay que hacer una diferencia. Una es la desobediencia voluntaria, y otra es la desobediencia por ignorancia. Uno puede ser desobediente por ignorancia, porque no conoce la palabra. Y bueno, ese de pronto va a tener más paciencia de parte del Señor. Pero los que conocen la palabra y aún así la desobedecen voluntariamente, bueno, pienso que esa es una situación crítica. Eso es algo que probablemente incluso puede manifestar que alguien sigue en condenación, ¿sí? Los que no obedecen a Cristo están en condenación. Vamos a leer un texto bíblico. Para esto me voy a ir a la Biblia de las Américas en Juan capítulo 3, verso 36. Juan capítulo 3, verso 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si alguno conoce la palabra del Hijo de Dios y no la obedece voluntariamente, dice aquí las Escrituras que la ira de Dios permanece sobre esa persona. ¡Qué terrible! Esto es terrible. Por lo tanto, sí tenemos que ser diligentes en cuanto a la obediencia a las enseñanzas de Cristo. Para eso tenemos que empezar leyendo las Escrituras para conocer qué es lo que dice el Señor Jesús. Muy bien, entonces de esta forma vemos que Dios dio la victoria al pueblo de Israel sobre esa población llamada Jai, y esto porque Dios estaba con ellos. Dice, no quedó ninguno que escapase. Porque ha sido una estrategia bastante interesante, ¿no? Josué y un grupo de personas, 5,000 soldados, fueron a provocar a los de Jai. Los de Jai dijeron, vamos a vencerlos como la primera vez. Entonces corrieron, salieron todos de la ciudad de Jai. La ciudad de Jai estaba desamparada. Entonces ahí la emboscada de los israelitas, de la parte del oriente, de la otra parte, tomaron la ciudad de Jai y la incendiaron. Ahora, alguno dirá, ¿por qué tanta destrucción? ¿Por qué Dios manda que maten a la gente? Sí, puede haber precisamente ese tipo de razonamiento, porque es totalmente válido, pero es necesario que conozcamos lo que el Señor mandaba desde el principio de los tiempos, que cuando el pecado del hombre aumenta hasta llegar al colmo, ya no se puede soportar. Es necesario destruir para reconstruir, si se quiere, ¿sí? Destruir todo aquello que ha sido contaminado con el pecado. Hemos visto esa misma figura cuando hemos visto la historia de Noé. La humanidad estaba corrompida por el pecado en gran manera.
¿sí? El pecado estaba demasiado avanzado, de tal manera que el Señor se lamentó de haber creado al hombre. Entonces dijo a Noé: hazte una arca de madera porque yo voy a rehacer todo aquí. Voy a destruir a toda la humanidad corrompida por el pecado. Y así fue. Todo ser humano pereció en las aguas, excepto Noé y la familia de Noé. También vamos a ver más adelante que el Señor hace lo mismo con la tierra de Canaán. Ya habíamos hablado también, tomando como ejemplo Sodoma y Gomorra, que también eran unas ciudades que se habían corrompido fuertemente por el pecado, hasta que el Señor dijo: ya basta. Y pues las poblaciones de Sodoma y Gomorra también fueron destruidas por el pecado. Lo mismo sucedería con la tierra de Canaán y todas sus poblaciones. Ya Jericó había sido destruida, primera ciudad. Ahora Jai, la ciudad de Jai, fue destruida porque formaba parte de la tierra de los cananeos, que se habían corrompido con el pecado hasta el colmo, ¿sí? Hasta lo sumo. Imagínese, va a suceder lo mismo con el planeta Tierra. Sucederá lo mismo. Porque cuando los pecadores lleguen al colmo en el planeta Tierra, entonces vendrá destrucción repentina. Y el Señor hará una vez más cielos nuevos y tierra nueva. Pero bien, continuemos. ¿Cómo es el desenlace de esta victoria del pueblo de Israel sobre los de Jai? Dice el verso 24: cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Eso es obediencia. Eso es obediencia, hermanos. No es hacer las cosas por hacerlas cuando uno quiere hacerlas, sino hacer las cosas que el Señor manda. Dice el verso 28: y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Bueno, así fue la victoria del pueblo de Israel sobre esta segunda ciudad que fue destruida, segunda ciudad cananea que fue destruida, y todo esto por la mano del Señor. Recordemos siempre, del Señor es la victoria para aquellos que son pueblo obediente. Continuemos, dice el verso 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes
para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Bien, Josué estaba mostrando diligencia en cuanto a guiar al pueblo conforme a la palabra del Señor. Y era necesario que la ley de Moisés, que la ley dada del Señor por medio de Moisés al pueblo de Israel, tenía que ser leída y enseñada a todo el pueblo. Y recordemos que estas órdenes de enseñar la palabra de la ley del Señor estaba mandado no solamente a los líderes de Israel, sino también a los padres de familia. Los padres de familia tenían que enseñar también la ley de Moisés, la palabra de Dios, a sus hijos. 4 veces al día, recuerde. Al levantarse, cuando estén en casa, cuando estén de camino y al acostarse. Era necesario que el pueblo esté constantemente siendo recordado de que tiene que obedecer la palabra de Dios. Por eso, precisamente, es necesario y es importante que nosotros también prestemos atención a la palabra de Dios para obedecerla. Porque si nosotros decimos, Señor, quiero obedecerte, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no leemos las Escrituras, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso podría ser contado como hipocresía. Porque diciendo, quiero hacer la voluntad de Dios, no busco cuál es la voluntad de Dios, eso sería hipocresía. Por lo tanto, sigamos el ejemplo de Josué, enseñando al pueblo de Dios y a todos los que son padres de familia. Sería muy bueno que 1, 2, 3, 4 días a la semana, no sé cuántos usted pueda o quiera, siéntese con su familia, con sus hijos, enséñeles la palabra del Señor, no sé, estudien los evangelios, las palabras de Cristo, vean desde Génesis, de alguna forma, pero es necesario que los padres de familia provean el alimento a sus hijos, y me refiero al alimento espiritual. Porque, ¿qué le parece un padre que no da de comer a sus hijos? Un día, 2 días sin comer, 3 días sin comer. Sería digno de ser juzgado, ¿no? Ese padre de familia, irresponsable, ¿cómo no da alimento a sus hijos? ¿Qué está sucediendo? Pudiendo hacerlo, no lo hace. Ahora yo le voy a decir, ¿cuánto más cuando se trata del alimento espiritual? ¿Cuánto más cuando se trata del pan de vida que es Cristo? Padres de familia, ¿están proveyendo el alimento a sus hijos? ¿El alimento espiritual? Porque si bien el alimento físico les va a aportar buenos nutrientes para que tengan una buena vida en la tierra, ¿cuánto más deberíamos estar siendo diligentes en cuanto al alimento espiritual que los podría llevar a la vida eterna? Es normal que un padre de familia quiera un buen futuro para sus hijos en esta tierra. Pero cuando el padre ha nacido del Espíritu Santo de Dios, cuando el papá, la mamá, los padres de familia son nacidos de nuevo, ellos buscan un futuro eterno para sus hijos. ¿Se entiende, verdad? ¿Cómo estamos obrando en nuestras familias? Estamos hablando a los padres de familia. Porque por supuesto para los hijos también hay palabra de exhortación. Honra a tu padre y a tu madre. Obedéceles por cuanto te están enseñando la palabra de Dios. Bueno, ahí está la orden, ¿sí? De parte de Dios, porque el Señor quiere un pueblo obediente. Queremos que el Señor esté con nosotros, pues tenemos que ser obedientes.
Bien, amados hermanos, pues hasta aquí el capítulo 8 del libro de Josué. Como siempre espero que se haya podido entender, que haya sido de edificación, de bendición para su vida. Me despido mandándole un fuerte abrazo hasta el lugar donde usted se encuentra y nos encontramos en el próximo capítulo, Dios mediante. Bendiciones.